Ahora sí, me que salgo yo del video. Formación internacional en constelaciones familiares fenomenológicas. 2022 y para el resto de la vida. Módulo 1, clase 4.1.1, que sería punto 2. Pero bueno, ¿qué hacer después de un movimiento? Un poco más explicado. Las constelaciones familiares realizan una función de ordenamiento de la energía del sistema familiar. Restablecen el orden familiar a través del amor. Bergelinger. Señor Bergelinger. Las constelaciones familiares fenomenológicas, entre paréntesis, eso ya es un agregado mío, realizan una función de ordenamiento de la energía del sistema familiar, restablecen el orden familiar a través del amor, y aquí debo incluir yo y de la cercanía física, del contacto físico, amoroso. Señor Bergelinger, y pondría lo demás en paréntesis, y ahí sería Gloria Dávila. Las constelaciones familiares ponen en evidencia el profundo poder de conexión que cada persona tiene con su familia en una o varias generaciones, así como con personas que han sido afectivamente significativas. Las constelaciones familiares fenomenológicas ponen en evidencia el profundo poder de conexión que tengo no solo con mi familia en una o varias generaciones o con personas afectivamente significativas, sino también con todo lo que me rodea, la naturaleza, viento, agua, plantas, los aparatos electrónicos, las personas que me encuentro, los sonidos externos, internos, las canciones que de repente oigo o recuerdo, lo que casualmente veo, las fechas, los animales, cuando tengo sueños donde salen animales o se me aparecen vivos o muertos. Busco en Google animal de poder e ingreso el nombre del animal y veo el mensaje que éste tiene para mí. Esto es un apartado, pero también es importante. Las constelaciones familiares fenomenológicas me ayudan a hacer consciente lo inconsciente a través de los movimientos físicos de las personas, de las frases sanadoras y de todo lo que observo sucede a mi alrededor. Los principios de constelaciones familiares fenomenológicas son 5, los primeros 4 y uno más. Los órdenes del amor, incluir a los excluidos, que da el sentido de pertenencia, equilibrio en el tomar y dar, respetar el destino. Si se fijan, está en cursivas. El destino que no puedo cambiar y que no me toca cambiar los destinos de los demás. Sí puedo acompañar, sí puedo sugerir, mas no puedo influir. O bueno, sí voy a influir, pero no depende de mí los cambios que hagan las personas. Desinterrumpir el movimiento interrumpido hacia la familia. Hacer un movimiento constelar es un poquito el repaso de lo que vimos. En lugar de constelar, porque si bien el resultado es el mismo, nos movemos o empezamos a hacerlo. Vamos a ver, voy a ver aquí algo, permítanme. Entonces, sí queda claro lo que es hacer un movimiento. Sí, maestra. A ver, ¿quién me lo explica? ¿Qué es hacer un movimiento? ¿Mm? Poner orden. ¿Qué más? Le damos inclusión a los excluidos. Es importante también tomar en cuenta la pertenencia.
en dónde Ujú, pertenecen ujú. y también el equilibrio. Muy bien. No sé si el equilibrio sea el de tomar y dar o dar y tomar. Sí, bueno, es que primero, para poder, primero tomo la vida como me fue dada y luego doy. Lo que todavía no me queda muy claro en mi memoria celular o aquí en mi alma es la desinterrumpir el movimiento. Ujú. Todavía no lo puedo entender bien. Bueno, tiene que ver con el abrazo de contención, Ok. tiene que ver con lo que acabamos de ver en la presentación de la señora Marcela, creo se llama, Ujú. que ella dice, en lugar de estresarme, estoy muy tranquila y tiene que ver con que estaba amamantando a mi bebé. Finalmente el contacto físico, los abrazos. Que cuando yo reconozca que me siento estresada o triste, poder decirle a una amiga o el que tengo ahí cerca, necesito un abrazo. Ujú. Y lo que Ok. sucede, Ujú. sí, lo que sucede es que mm, se nos enseñó, en inglés le llaman time out, tiempo fuera, de que estás muy enojado, estás haciendo berrinche, vete a tu cuarto y cuando se te pase, sales y te portas como una persona educada y respetuosa. Entonces aprendimos a callar nuestras emociones, lo que sentíamos. Y si alguien me ve triste y me quiere abrazar, yo digo, no, 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 esto lo tengo que resolver yo sola. Porque Inclusive yo así, les digo: "Ni te me acerques". correcto. Pero fue porque así, Ujú. así aprendimos, así nos enseñaron. Y cuando yo, si aquí está papá y mamá en la mano, bueno, aquí están papá y mamá y aquí está la hija, el hijo, y ya los veo a ellos y lo que voy a pedirles al hijo, le voy a decir, acércate y tus papás te abrazan. Perdón, se me doblaron los dedos, pero te abrazan. Bueno, lo voy a abrazar con los dos dedos. Te abrazan y te sostienen. Ese es para mí, desinterrumpir el movimiento. Y en otra presentación les comparto que, por ejemplo, yo me voy a acercar a mamá y mamá se va porque va a tener otro hijo. O me acerco a mamá, mamá se aleja. Me acerco a mamá, mamá se enferma, se va a trabajar. Entonces, ¿qué aprendo yo? A que no debo acercarme a mamá porque no va a estar. Y esa forma de estar y de ser, después la repito con las parejas. Y ellos traen su propia historia. Y cuando yo necesito un abrazo, él no me lo da. O cuando él necesita un abrazo, yo no se lo doy. Cuando la otra persona lo necesita. Y por eso doy tanto énfasis en desinterrumpir el movimiento interrumpido. No terminó el movimiento aquí donde está papá, están los hijos. Y ahora sí, ya, muchas gracias. Váyanse cada quien a su lugar. No es, vamos a- y al hijo le digo, abraza, pon tus brazos alrededor de tu papá y tu mamá.
Es decir, únanse en esa cercanía física. ¿Ahora sí queda claro, María Esther? Sí, maestra, pero si no tengo a nadie que me abrace, me abrazo yo solita. Mm. Bueno, cuando sí tengas, O sea, esta necesidad, hay mucha gente que yo tengo a mi alrededor sola. Entonces, platicamos o yo hablo con ellas por teléfono, que se sientan acompañadas, ¿no? Pero les digo una frase o algo y ya me ponen la carita de lagrimita. Entonces, ¿cómo le puedo decir? ¿Abrazo un árbol? Pues no tienen el árbol, están en la oficina o tienen el problema con los hijos porque son madres solteras. mm, Entonces, este abrazo de desinterrumpir ese movimiento es, bueno, sóbate tus pies. Por ejemplo, les digo, mira, cuando tengas chance, date una sobadita en los pies, etcétera. Pero no sé si es suficiente, ¿ve? bueno, tal vez ayude si les dices, imagina que te abraza tu papá y tu mamá O que se recarguen en la pared. y que los abracen Ok, ellos. ok, ok, ok. Ujú. Me das claro. Muy bien. Gracias. Elías, ¿ya quedó claro? Elías, Es que dice que su micrófono no le funciona. sí, Por pero eso no lo está está mandando por chat. sí, pero no está escribiendo. Nada más dice, yo también tengo esa duda. Siempre la tuve con el movimiento interrumpido. Y yo pregunto si ya se le aclaró la duda. Bueno, procedimiento para sesión grupal de las constelaciones familiares fenomenológicas. El terapeuta hace una ronda eterna para que se presenten. Cada vez que llega alguien lo incluye. Y aquí debo también compartir que lo que hago yo es, no solo lo incluyo a esa persona, sino que digo, mira, ya se presentó María Esther, eh, ella viene de México, es mexicana, ya se presentó Luisa y es costarricense, Gretel es costarricense y hablaron de tal o cual asunto. Eso es, cada vez que llega alguien, no solo lo incluyo, sino que le digo a quién ya presenté o quién ya se presentó. Y si abordaron asuntos, también les digo, vienen a trabajar esto. Si ya trabajamos algo, eso sí no lo comparto, no lo aclaro. Aclaro que con ella las personas nunca llegan tarde, llegan cuando tienen que llegar y se van cuando se tienen que ir. Es como en las familias, hay quien llega 8 o 20 años después. También explico que hay quienes se tienen que ir antes y está bien. Yo pregunto, ¿qué los trae por aquí? ¿Qué quieren trabajar? Según las respuestas o lo que sucede en el momento, trabajo o no con esa persona. Hay 3 maneras de elegir representantes. Los elige el consultante, los elige el facilitador o sale del grupo mismo. Los representantes se colocan ellos mismos en el espacio o los puede colocar el consultante o el facilitador. Se busca siempre poner orden, equilibrar el dar y tomar, restablecer los vínculos que dan el sentido de la pertenencia, respetar el destino de cada uno, desinterrumpir el movimiento interrumpido hacia todos y cada uno de los miembros de la familia.
De todo lo que dice la persona, pido que alguien represente un concepto, se elige o sale del grupo el representante. Le pregunto si se percibe como energía femenina o masculina. Esto fue porque en una ocasión yo le pregunté a un joven que si sentía hombre o mujer, y después me entero por otro participante que él le dijo, ¿qué pregunta me hizo esa señora? Claro que soy hombre, ¿cómo me voy a sentir? Para los que vienen o llegan por primera vez, es raro que alguien le pregunte, ¿te sientes hombre o mujer? Si es hombre, va a decir, ay, yo soy hombre, pero es cuando empecé a decir si se percibía como energía femenina o masculina, porque entonces es como que es menos amenazante y no nos damos cuenta que para los movimientos la energía no tiene género, simplemente es. Y hay quienes me dicen, me siento energía masculina y yo percibo que la mamá es la que lleva las riendas de la familia y le pregunto a la consultante, ¿tu mamá es la que toma decisiones? ¿Tu mamá es la que se hace lo que ella dice? Me dice, sí. Digo, ah, bueno, aquí está tú, la representante de tu mamá. ¿Sí? Entonces de ahí saco eso de energía femenina o masculina. Viva o muerta, lo mismo. A veces me dicen que es alguien muerto y no es que esté físicamente muerto, sino que ya está muerto en vida. ¿Cómo lo sé? A veces como lo dicen, a veces lo que yo siento, percibo, y a veces cuando se me clarifica también. En ocasiones le pido al representante me diga un número, por ejemplo, dice 5. Le pregunto al consultante, ¿qué te pasó cuando tenías 3, 4, 5, 6, 7 años? ¿Por qué? Porque a veces me doy cuenta que la persona puede tener 5 años, sin embargo se percibe como alguien menor, o puede tener 5 años y se percibe como alguien mayor. ¿Sí? Entonces, solo en una ocasión me sucedió que apenas iba a decir un número y en eso volteo a ver la escalera, donde yo vivo hay una escalera que se puede ver y veo que el gato empieza a subir la escalera y generalmente de números más cercanos unos a otros, calculé que eran como 14 escalones y le pregunté qué te pasó a los 14 años y me dijo, esa persona me eligieron para el comité, para participar en las Olimpiadas de mi país y mi mamá no me dejó participar. Entonces, lo fenomenológico. Lo fenomenológico. ¿O qué pasaba en tu familia cuando tenías esa edad? ¿Murió alguien? ¿Cambio de casa, de ciudad, de escuela? Esto, lo pregunto esto de si murió alguien o cambio de casa, de ciudad, de escuela, porque a veces me dicen, no recuerdo nada. Y cuando yo hago esas preguntas, ay, sí, un compañerito murió. Sí, nos mudamos de casa. Sí, me cambiaron de escuela. Entonces ayudo para que los recuerdos aparezcan. ¿Sí? Siempre doy un margen de 2 años antes o 2 años después del número que me dicen.
¿Por qué 2 años antes o 2 después? Porque generalmente nos sentimos o mayores o menores de lo que realmente somos. Solo en una ocasión que yo recuerde pregunté qué había pasado cuando tenía 14 años. Cuando iba a hacer la pregunta vi a uno de mis gatitos subir la escalera y eso me llevó a preguntar por los 14 en lugar de 7. Y en este caso inventé bueno, fue otra sesión. A los 14 años se habían divorciado sus papás. Dependiendo de la respuesta, identifico si es la mamá o el papá o el consultante mismo a esa edad. Se dicen las frases sanadoras y se hacen los movimientos necesarios para poner orden en el sistema familiar del consultante. Después de la constelación del movimiento, entro en un silencio, dejo las cosas tal cual sucedieron, lo suelto, me quedo con la información que surgió, presto atención a las señales, a lo que me pasa, canciones, letreros, y agradezco. Es un recordatorio. ¿Qué más hacemos? ¿Alguien que me lo recuerde? ¿Qué más hacemos después de un movimiento? Contar como, Maestra, ¿Sí, Gretel? contar lo que más nos llegó, con lo que nos quedamos, digamos. Ujú. Las sensaciones también se comparten. Ujú. me acordé también que como que hacemos un círculo y nos agarramos de las manos. Ujú. Y visualizamos como a los padres y un estado de paz y tranquilidad con ellos. Ujú. Ujú. Y después eh, en el movimiento, sí, agradezco, me voy a tener paciencia, sí, mucha paciencia. Sí, eso es lo que estoy compartiendo. Y por supuesto nos abrazamos también, sí, claro. Sí, por supuesto. Ujú. Bien, ahora vamos a continuar con la clase. Ejemplos de fenomenología tecnológica. En mi celular, en una ocasión, no sé cómo, no sé si les pasa a ustedes de que las letras se escriben. ¿Sí les pasa a ustedes? Supongo que sí, ¿verdad? Sí, Miss. Ujú. Bueno, a mí me pasó que sale esto, pa, pa, porque ahí está la palabra papá, ¿sí? Entonces, bien, ya veo que sí les pasa. Gracias. Bueno, van a prestar atención. Y es que sale eso escrito en mi celular y alguien me dice, doña Gloria, ¿usted me puede decir algo respecto a mi perrita que tiene el corazón muy grande? Mientras le escucho se escribe eso de pa en mi celular. Le pregunto lo obvio para mí, le pregunto por su papá. Y me dice, lo conocí cuando yo era más grande. Y ahí vimos que el corazón muy grande de la perrita tenía que ver que ella necesitaba reconciliarse con su papá. ¿Sí? Eso es lo que estoy compartiendo en este. Luego, alguien. Yo voy a responder respecto a sus preguntas y esto es lo que se escribe en mi la respuesta respecto 5 a sus preguntas. Entonces, ¿qué ven aquí ustedes?
¿Qué le preguntarían si en su celular se escribe eso? ¿Se les ocurre algo? Sí, Miss. ¿Qué, ¿Algo te sucedió a los 5 años? ¿qué más? ¿Qué pasó hace 5 años? También, ¿qué más? Bueno, Mm, ¿algo más? Yo preguntaría cómo se siente más que mencionar a un número, Ajá. Bueno, como que no preguntar, digamos, específicamente. ujú. Bueno, es que aparece el número 5 aquí, porque así salió escrito en mi celular, el 5. Yo quería escribir la letra T y cada vez que escribía la letra T salía el número 5, ¿sí? Y recuerden que en constelaciones lo que buscamos es que salga a la luz aquello que impide que fluyamos en la vida. Entonces, siempre va a ser algo del pasado, siempre. Y si es reciente, tiene que ver con el pasado también. Es interesante, pero bueno, lo van a ir captando, lo están captando muy bien. Entonces, ¿cómo agradecer? Es que la pregunta fue, ¿cómo agradecer por un trabajo donde uno no se siente valorado? Yo quería responder respecto a su pregunta, pero me equivoco y escribo lo que ya les mencioné respecto 5 a sus preguntas. Entonces, yo pregunto lo que es obvio para mí. Cambian por completo las mías. ¿Qué le pasó a los 5 años? ¿Quién tomaba alcohol? ¿De dónde saqué yo lo del alcohol? A ver, díganme. ¿Lo pueden ver? sí, en la S al último, o sea, como dormido de sus palabras. Ujú, Inclusive también hasta los sabores se presentan o los olores, ¿no, Miss? ujú, sí, sí, claro. Entonces, dice nada que recuerde. Y yo otra vez, alrededor de los 3, 4, 5, 6, 7 muere. Alguien nace, alguien cambio de casa, de escuela, de ciudad. Dice, a los 7 nace una hermana. A reconciliarse con eso, con su hermanos. Otra vez, no me sale la palabra correcta. Y dice, cuando tenía 2 años nació mi hermano. Con él sí no tengo buena relación. Con mi hermana sí. Y mi papá es el que tomaba. Entonces, para mí, lo que menos importaba era, la pregunta allí es, ¿cómo valorar un trabajo? ¿Recuerdan la pregunta que me hizo ella? ¿Cómo agradecer por un trabajo donde uno no se siente valorado? Y bueno, resulta que ella tiene dificultades o tenía con el hermano y el papá era el que tomaba. Eso es lo demás de que, porque no valoran su trabajo, tiene que ver con la forma de relacionarse entre la familia, los miembros de la familia. Eso Entonces, es la falta de valor es el que no hay orden o estaba enojada con su papá que tomaba. las dos cosas. Y con el hermano que nació cuando ella tenía 2 años. Ok. Ujú. Una alumna me preguntaba por conversación telefónica qué más ocupaba me trajera de sagrados alimentos y mientras hablábamos mi celular escribió pollo. Le dije pues pollo, ¿sí? Bien.
En otro caso, en otra ocasión, una joven me dice, no voy a asistir a la sesión que tenía conmigo privada. Digo, está bien. Y yo quería escribir gracias por avisar y me salió gracias por acusar. Y dije, acusar. Y le pregunto, ¿de qué? ¿Quién acusaba a quién? ¿Quién te acusó de algo? Y me dice, cuando tenía 18 años, me acusaron de algo que no hice. Y decidió tener la sesión conmigo. Recuerden, es que salga a la luz aquello que impide que fluyamos. Y son decisiones que tomamos de pequeños sin darnos cuenta. Entregarnos al movimiento, Miss. Ya todo lo que sucede. Si llueve, si no llueve, si ladra un perro. Estaba en una sesión, esto fue en las primeras veces en la Ciudad de México. Y estábamos en una casa que tenía un jardín, o tiene, supongo, un jardín grande. Y viene corriendo una joven y dice, Gloria, seguro alguien murió porque el perro está ladrando muy feo. Y le preguntó a la persona que estaba haciendo la consulta que si alguien había muerto. Y me dice, sí, mi papá. Y no habían compartido esa información. Agradezcan que siempre hay soplones. En México se dicen soplones. Acá en Costa Rica que sapean, que dicen lo que la persona está callando. Entonces, estábamos haciendo un movimiento con juguetes. Estaba un niño, creo que como de 7 años. Y le digo, por favor, cada quien tome suficientes juguetes para representar a su familia. Y él tomó 3. Y el papá, es que faltan tus hermanos. Y él, no, somos 3. Mi papá, mi mamá y yo. Y él, faltan tus hermanos. Estaba un tío del niño en la sesión. Y me dice, Gloria, es que él no es el papá de mi sobrino. Para el niño, sus hermanos mayores no son sus hermanos mayores. Entonces, confíen que siempre va a haber alguien en el grupo que tiene información y que la va a compartir. O abiertamente pidan, alguien sabe más, alguien que me pueda explicar lo que está pasando y si es el amigo o la amiga, lo van a poder compartir. Sí. Bien, terminando ya la sesión del día de hoy. Recuerden que la próxima semana no hay clases. Creo que ya podemos cerrar aquí la grabación.